Bueno, entonces hoy traje dos crónicas, pues bueno, una que creo que es un cuento más que una crónica, que me gusta mucho de Universo Centro, y otro texto que también es de Universo Centro, que no sé si es un cuento o una crónica o qué, pero es lindo. Y dos cuentos de Bolaño que son mis favoritos, y si hay tiempo, pues espero que alcance. Entonces, bueno, la primera es esta, una crónica de Luis Miguel Rivas, que se llama Pasala Ricardo, no seas personalista. Bueno, ahí ven bien las letricas. Yo no veo, se me perdió su sesión de Ay, donde perdón, se... Sí, no está compartida en este perdón, momento. perdón, menos mal me dijeron. Así, Ahora sí, se ve bien las letras. Y ahora perfecto. sí. Listo. Entonces así se llama la crónica, se llama Pasala Ricardo, no seas personalista, de Luis Miguel Rivas. Entonces dice, vine a enterarme de la importancia mundial del fútbol envigadeño, recién llegué a Buenos Aires, cuando noté que los equipos del campeonato profesional argentino habían copiado sus nombres de los equipos de mi pueblo, San Lorenzo, River, Boca. Con esos equipos, los originales, los que jugaban en la cancha de arenilla del barrio El Dorado, nació el fútbol, el primer fútbol de verdad que vi en persona. Partidos con jugadores uniformados, guayos y árbitro vestido de negro con silbato, libretica y tarjetas, en cancha grande con las líneas marcadas, como se jugaba en la televisión, y no como lo jugábamos nosotros todos los días, hasta 5 y 6 cotejos diarios en una calle inclinada con piedras como arquería y tenis rotos o botas desjarretadas, y hasta zapatos de la primera comunión para estupor de las madres, y con equipos claramente diferenciados por uniformes inconfundibles, uno sin camiseta y otro con ella. En la carrera 37, entre calles 37 y 38 del barrio Mesa, viví mi época gloriosa como futbolista, antes de que mi talento fuera descubierto por Jairo Tavares, el técnico de uno de esos equipos de cancha grande que me fichó después de verme jugar un desafío contra los del Guaymaro y me introdujo en el fútbol verdadero, abriendo la senda que me habría llevado directo al profesionalismo si no se hubiera desviado bajo el influjo de mis terrores ancestrales por el camino del infortunio. Ahora es que pienso, ¿para qué me metí en eso del fútbol grande sabiendo que antes de la aparición de Jairo ya éramos verdaderos futbolistas profesionales? Si tener profesión es dedicar días y noches enteras, porque en las noches soñaba con partidos a una sola actividad. Como si antes de Jairo el destino no me hubiera enviado una advertencia clara con la aparición de Hernando, el técnico fantasma. En esos días yo salía de mi casa a las 9 de la mañana y al voltear la esquina los encontraba todos ya listos. La chinga, un moreno bajito igualito a Peleciño y tan calidoso como él, parado sobre el balón. Juanfer, una mole torpe e impasable de piernas blanquísimas y dientes de conejo, que redujo su vida futbolística a esa época porque después nunca a nadie en ningún lugar del universo se le ocurrió ponerlo a jugar en un equipo. Fernando, mono, de ojos verdes, con un carácter mucho más notable que su habilidad física, que le bastaba para generar respeto y capitanear un equipo con entereza. Y Manolete, un chico tímido, que años más tarde se volvió temible, sin mucha fuerza, pero voluntarioso e incansable buscando el balón. Y luego iban llegando los demás, Ricardo, Luis, José, Chepe, Diego y algunos ocasionales como Beto y su hermano Juan Carlos, que aparecían cuando venían a pasar unos días donde la abuela, que vivía a mitad de la cuadra. Entonces se armaban las arquerías con piedras y Fernando y Ricardo hacían el pico monto y se formaban los equipos. Yo me voy con la chinga, entonces yo me quedo con Miguel. Yo me voy con Juanfer y yo me llevo a Manolo. Yo voy con Chepe, venga para acá Diego. Arrancaba el partido y jugábamos y sudábamos y alegábamos y nos desgañitábamos. Pásale Ricardo, caele Beto, duro Juanfer, poneme la chinga, deja de ser personalista, Ricardo,
Chuta, Diego, golazo. Eso no fue gol, como que no si pasó entre las piedras. Sí, pero muy arriba, como que muy arriba si pasó debajo del travesaño. ¿Cuál travesaño, hombre? Listo, mijos, digamos que goles es lo que les vamos a meter. Y luego de un partido de 3 horas a 12 goles, con cambio de arquería a los 6, conversábamos un rato sentados en la acera mientras chupábamos bolis. Y después se armaba otro partido con los jugadores intercalados y juegue y juegue. Y otra vez corre la Juan Carlos, Meliate lo chinga, quítase la Juanfer, Diego Alejandro, que venga a almorzar, es la última vez que le digo. Ya voy, mamá, caele Manolo, cruzala Beto, pasala Ricardo, no seas personalista. Faul, faul, deja de ser cochino, Juanfer, como que cochino si solo fue un taco. Obvio que todos teníamos el sueño de jugar en un equipo de cancha grande, con uniforme, director técnico y árbitro y jueces de línea y todo. Pero de eso casi no se hablaba. Tan absortos estábamos realizando el sueño de jugar el día entero todos los días. O tal vez no nos atrevíamos a soñar en voz alta y pensábamos que eso era para otros, una cosa muy distinta a lo que nosotros hacíamos todos los días, jugar. Por eso, cuando apareció Hernando, el técnico fantasma, todos nos entusiasmamos. Nadie supo de dónde salió, pero cada uno creía que era conocido de alguno de los otros por la familiaridad con que nos trataba. Después de un partido muy reñido, yo había ido a mi casa a llenar con agua una botella de gaseosa. Y cuando volví encontré a Fernando y a la chinga al lado de un señor blanco y alto, de pelo cortico y bien peinado, con la camisa por dentro y los zapatos embetunados. Lo escuchaban atentamente y los otros se iban acercando a hacerle corrillo. Hernando hablaba moviendo las manos, emocionado, como si hubiera encontrado algo muy importante que se le hubiera perdido. Vamos a formar un equipo de fútbol. Aquí hay mucho talento. Ustedes tienen mucha madera y sé que podemos pelear el campeonato infantil de la Liga de Envigado, decía. Y nosotros escuchábamos hipnotizados. Contó que había jugado en los Naranjos y en San Mateo, insignes equipos envigadeños cuyos nombres fueron de los pocos que se salvaron de ser copiados por el fútbol argentino, y que había dirigido la infantil del San Lorenzo, pero que se había tenido que ir de la ciudad y ahora había vuelto con la intención de formar un equipo nuevo, independiente, que nos había visto jugar varias veces y que con nosotros sabía que iba a ganar el campeonato municipal. El equipo ya tenía nombre, Creaciones Mimi, como se llamaba la empresa de un amigo de él que nos iba a regalar los uniformes, o sea, la pantaloneta y la camiseta, porque las medias las ponía cada jugador y los guayos los podíamos comprar entre todos, ahorrando, porque él tenía quien nos los vendiera más baratos al por mayor. Remató diciendo que si entrenábamos juiciosos, en 6 meses estaríamos listos para empezar a jugar fútbol de verdad. Empezamos a entrenar lunes y miércoles, de 7 a 9 de la noche, en distintos lugares. A veces en la cancha de La Paloma, otras en un tierrero del barrio San José, de vez en cuando en la cancha de baloncesto de La Merced e incluso en la mismísima cancha del Dorado, a un ladito porque ese día había partido. Trotábamos, hacíamos flexiones, pateábamos balones llenos de arena, hacíamos tiros desde lejos y jugábamos pequeños cotejos con arquería grande, en la que los arqueros se podían tirar voladores. Y a cada entrenamiento todos llevábamos la cuota del ahorro para los guayos, producto de las raciones diarias que nos daban en la casa y que no nos gastábamos en la escuela. Hernando recibía la plata y anotaba la cifra en un cuaderno frente al nombre de cada uno. Entrenábamos soñando con el partido inaugural. Nos veíamos caminando con esa prestancia que da la altura de los primeros guayos, como las mujeres cuando estrenan tacones. Saliendo del camerino, tocando la arena con la mano y echándonos la bendición antes de entrar sacando pecho. Demás compañeros en sus posiciones, con el uniforme limpiecito de Creaciones Mimi. Un mes antes del comienzo del campeonato, Hernando llevó las planillas de inscripción y nos pidió foto. Y a la semana apareció con una muestra del uniforme. Camiseta roja con cuello azul y 2 bandas azules horizontales. Pantaloneta azul con ribetes rojos. Era hermoso. No tenía todavía el letrero de Creaciones Mimi porque solo era una muestra. Yo quiero ver los comentarios. Bueno.
Al último entrenamiento llegamos felices porque ya todos habíamos terminado de pagar los guayos y ese día Hernando llevaría los uniformes. Pero pasó media hora y no llegaba. Pasó otra media hora y una hora más hasta que nos cansamos de esperar. ¿Qué le pasaría? Nos preguntábamos al otro día y nunca lo supimos porque nunca volvimos a saber de él. Desapareció como había llegado, como un fantasma. Pasamos una semana de luto y nadie volvió a la calle, hasta que las ganas de jugar fueron más grandes que cualquier decepción y sin llamarnos ni decirnos nada nos encontramos otra vez y volvimos a armar el partido con arquerías de piedras, olvidados de la vana ilusión de los arcos grandes. Jugamos con más ahínco que nunca y más partidos que siempre, sin hablar mucho, poniendo toda la energía en el pavimento para enterrar el mal recuerdo con la pasión de una gambeta, con la emoción de un pase preciso. Y poneme la chinga, metele taco Juanfer, perseguilo Manolo, pasala a Ricardo, no seas personalista, chuta a Diego, chuta y golazo. Y a veces cuando el balón se iba lejos y nos quedábamos parados esperando que alguien fuera por él, y en ese momento aparecía en la esquina la figura de un hombre mayor, mirábamos atentos, silenciosos, sin decirnos nada, esperando que, después de solucionar sus inconvenientes, Hernando hubiera regresado con una caja llena de guayos y uniformes. Habían pasado varios meses y ya casi nadie mencionaba a Hernando cuando apareció Jairo Tavares. Le acabamos de ganar a los del Guaymaro 12-8 y yo había metido 7 goles. Mientras escurría una bolsa de agua sentado en la acera, Jairo se me acercó y me dijo que había visto el partido, que él era el técnico de Depósitos La Glorieta. Y estaba buscando un 10 urgente porque al que tenía lo habían operado de apendicitis. Pasado mañana tenemos partido y necesitamos solucionar ese problema. Si usted quiere, ya está en el equipo. Dígame de una vez si lo planillo. Aunque Depósitos La Glorieta era un equipo de verdad y aunque Jairo era conocido en el ambiente del fútbol y aunque no me había pedido plata, no pude dejar de sentir desconfianza, pero fui al partido. Jairo me recibió en el camerino, una caseta con 3 baños y 2 bancas largas de cemento, como a una estrella, y me presentó a los otros muchachos que se estaban cambiando. Me miraron serios, concentrados, con una certeza sólida de ser futbolistas que me amedrentó. Usaban doble media y espinilleras, y todos tenían guayos. Él es el nuevo 10, un calidoso, dijo Jairo, y me entregó una bolsa plástica. Este es su uniforme, cámbiese para que empecemos la charla. Me hice a un lado y abrí el paquete. Tomé la camiseta con las puntas de los dedos y la saqué para contemplarla. Blanca, con una franja amarilla que le cruzaba el pecho y arriba, en letras negras, Depósitos La Glorieta. Le di vuelta y me impresioné cuando vi, ocupando toda la espalda, casi más grande que la camiseta, el número 10. Miré a los otros chicos, que escuchaban a Jairo como soldados antes de entrar en combate. Sentí un escalofrío repentino, acompañado de una vocecita que salía de ninguna parte. Te metiste en la grande. Me cambié rápido y me acerqué cuando Jairo trazaba con tiza sobre una tabla varias líneas que definían cómo nos íbamos a mover y qué jugadas íbamos a hacer. Entonces caí en cuenta de que nunca había jugado un partido con planes ni esas cosas, ni con más de 5 compañeros de equipo y en cancha grande. No recuerdo lo que dijo Jairo en esa charla porque no puse atención. Yo ya estaba en otro mundo. Terminó de explicar la estrategia, miró su reloj, nos dio un grito de ánimo y nos mandó a la guerra. Al entrar en la cancha, toqué el suelo de arena con la mano derecha y me eché la bendición, pero el gesto no fue tan glorioso como me lo había imaginado y lo sentí más bien como el rito previo a la ceremonia de mi sacrificio. Troté sobre el campo inconmensurable, al fondo del cual se alcanzaba a ver la arquería del equipo contrario como un barco asomándose en el lejano horizonte. Casi empujado por un compañero, llegué al punto central donde esperaba el árbitro. Sonó el silbato y pateé el balón, más con el deseo de deshacerme de él que con la idea de hacer un pase. Pero el compañero me devolvió el servicio y volví a quedar con la pelota. En ese momento supe que había empezado el partido. Alcé la mirada buscando a la chinga, o a Fernando, o a Diego, o a Juanfer, o incluso a Ricardo, aunque fuera tan personalista. Pero solo hallé rostros serios de niños adultecidos, vestidos igualitos, con la actitud ansiosa y pesada de la gente responsable.
Chuté en dirección a cualquiera que tuviera una camiseta igual a la mía y el disparo me salió como un chorrito sin fuerza que fue a parar a los pies de un contrario. Oí los gritos de reproche y un desánimo paralizador me cayó de sopetón mientras la vocecita de ninguna parte repetía: ¿qué estás haciendo acá? Me dije que solo se trataba de un mal momento, que ninguno de esos chicos era mejor que yo. Pero cuando había inventado un poco de ánimo, el balón volvió a caer en mis pies y al mirarlo quedé aterido, como un animalito obnubilado por un reflector, y chuté como fuera y a donde fuera. De ahí en adelante me dediqué a correr por toda la cancha, buscando los lugares por donde no estuviera la pelota, mientras oía como en un eco lejano voces extrañas. Rivas, despertá, atembao, ayuda. Rivas, ¿qué estás haciendo? Y luego corrí evitando no solo el balón, sino también a mis compañeros de equipo, buscando la cercanía de los contrincantes, gente que no esperaba nada de mí, con la que me sentía un poco más seguro, menos incomprendido. En el momento más agudo del aturdimiento, un defensa de depósitos, la Glorieta, hizo un potente rechazo que cayó 5 metros adelante de mí, el único del equipo en campo contrario, y escuché la voz desgañitada de Tavares: es tuyo, Rivas, está hecho. El grito me punzó como un chuzo y corrí como un autómata. Alcancé el balón sin pensarlo y avancé con él kilómetros y kilómetros hasta que vislumbré, como entre brumas, el inmenso rectángulo bajo el cual se guarecía una pequeña criatura, y pateé con todas las fuerzas de mi vida para deshacerme de una vez por todas de ese maldito balón. Y seguí corriendo sin importarme a dónde había ido a parar el tiro, y crucé la línea final sin discernir qué decían los confusos gritos a mis espaldas, y pasé la pista de atletismo y subí los primeros escalones de la tribuna y seguí corriendo sin parar por las calles del barrio El Dorado y por las del barrio Mesa, y llegué a mi casa y me encerré en la pieza a llorar avasallado por un sentimiento en el que se mezclaban el peso de la derrota y la liviandad de la libertad. No salí de la casa durante 3 días y me demoré meses para volver a pasar por los alrededores de la cancha del Dorado. A mitad de semana tocaron la puerta. Doña Miguel está. Y yo le hacía señas a mi mamá desde debajo de la cama, moviendo el dedo índice a lado y lado. No, ¿como para qué sería? Es que saber si nos devuelve el uniforme porque ya tenemos el reemplazo, pero necesitamos el uniforme. Él no está, pero apenas llegue le digo. El niño regresó a los 2 días y después mandaron a otro y a la semana siguiente otro más hasta que se cansaron. Y yo nunca devolví el uniforme. No era que quisiera quedarme con él, sino que no era capaz de devolverlo. Y cuando por fin me decidí a hacerlo, ya el campeonato se había acabado. Nunca lo volví a tocar y estuvo muchos años guardado en el fondo del cajón de la ropa. Cuando volví a la calle y los amigos me preguntaron cómo me había ido, les dije que muy bien, pero que me había aburrido y no iba a volver, que no había como el fútbol de nosotros. Pero algo se había roto dentro de mí porque nunca volví a jugar como antes, del todo, con la plena inconsciencia de no saber qué era eso que hacíamos ni cómo se llamaba, o si servía para algo más que para lo que lo hacíamos. Y luego todos crecimos. Solo 30 años después volví a jugar con una pasión parecida en los partidos que organizaban los compañeros de la empresa para la que trabajaba. No eran en la calle, sino en una cancha sintética por la que había que pagar por jugar, y en la que solo se jugaba 2 horas porque el tiempo era contratado, y nuestros físicos atrofiados tampoco habrían dado para más. Jugaba a muerte, como cuando tenía 9 años, transportada a una dimensión sin tiempo ni espacio, sin clientes ni proveedores, sin amores contrariados, sin fin de mes ni sobregiros ni arriendos, cruzala César, correla Carlos, marcalo Manuel, pasala Roberto, no seas personalista. Y en cada encuentro semanal dejaba la vida, la única vida realmente mía, porque la que me esperaba al salir de la cancha le pertenecía a una serie de amos implacables. Pero sumido en esa pasión mística, olvidaba los límites de mi cuerpo y le exigía esfuerzos ajenos a su naturaleza y a las leyes físicas, hasta que un día me rompí los meniscos con un solo traquido y no pude volver a jugar. Hoy, a kilómetros y años de esos partidos de empresa y más lejos aún de los cotejos de la calle, escribo esto para jugar a pesar de los meniscos y como una manera de restituir el uniforme de Depósitos La Glorieta. Bueno,
ese es el de Luis Miguel Rivas. Mallory, un corazón roto. Pues esas palabras que uno dice pero nunca escribe, como me lo melie. Ah, sí. Beta. Me esperan, voy por agua. Dale. Ya. No sé, yo creo que personalista debe ser como egoísta con el balón, ¿no? Sí, yo creo que va más por ese lado. Hubo un momento que se pareció como a los supercampeones, ¿no? Cuando está cerca de la portería, le pasan el balón, va Y hacia corre la kilómetros y tribuna y kilómetros. corre. Yo pensé lo mismo. Y después se pareció a Forrest Gump. Y no, y siguió corriendo, y corrió hasta tal lado y fuera de la cancha y no volvió a parar jamás en muchos años. ¿Qué, Bueno, qué montón de recuerdos le genera a uno ese cuento? No, le trae a uno ese cuento. es muy Pues, lindo. Yo, aunque no sé cómo es la infancia o cómo fue la infancia de ustedes, las chicas, pero a nosotros sí siempre nos manteníamos jugando fútbol de pequeños y siempre era así como lo escriben ahí, en la cuadra, con piedras, cojan un balón y pónganse a jugar. a mí lo que como que me hizo clic de este cuento cuando lo leí fue la palabra, de hecho, ahí Mari pregunta que qué es personalista, fue esa palabra porque pues yo no sé si eso sí es esencial del fútbol, pero al menos de la infancia sí, yo recuerdo decir eso en el colegio. Y era eso como individualista, pero uno no sabía cómo decir individualista, ¿cierto? Entonces yo no sé esa palabra de dónde nació, pero yo decía personalista, cuando alguien no quería compartir o cosas así. Pero en el colegio así normal, o sea, no en un juego. Entonces cuando la conocí fue mero shock cuando la leí porque estaba pues, en mi inconsciencia. Yo estoy segura que usted la conoce. Bueno, bueno, voy a leerles el otro. Se llama, se llama El nombre que no fue, de Jenny Giraldo. Y bueno, este es el de las foticos, espero que lo vean. Ahí ven. Se ve muy bien, se ve muy bien. Yo lo veo muy bien al menos. Listo. A ver, me devolvió. Listo. Entonces, es de Jenny Giraldo. También es de Universo Centro. Bueno, eh, hoy veo a mi madre poco más de 40 años atrás. La veo con esa cara que reconozco en las fotos agrietadas que mi abuela guarda y que dejaron para el recuerdo nobles retratos de su lejana infancia. La veo con un uniforme a cuadritos, medias blancas, zapatos pequeños y esa figura menuda que con los años se convertiría en conquistadora. La veo escondida detrás de una timidez abrumadora que le impidió, ese día, acercarse a la campana para anunciar que el recreo había terminado. De esa historia perdida a finales de la década del 60 en Caracolí, viene el primer tango que recuerdo haber escuchado. Supongo también que fue el primero que a ella le importó. Sonia, Sonia, tus cabellos negros, en sueños mil veces besé yo. Una melodía húngara de notas amargas que hablan de encierro, muerte y desolación, inmortalizada para los tangueros, para mi madre y para mí, por el zorzal criollo, 40 años antes de que ella la escuchara por primera vez cuando él la grabó.
7 u 8 años tenía ella, la niña Rosalba, la buena estudiante, la alumna de confianza. Estaba en tercero de primaria y seguía al pie de la letra sus tareas y las instrucciones de las monjas. Todas menos esa, la de tocar la campana. Sentía vergüenza con solo pensar que pudiera fallar en su intento de empinarse, estirar el brazo y mover su mano con fuerza para producir el sonido que daba fin al momento de descanso, de juegos, de libertad. Y en un acto tildado como de rebeldía, se negó rotundamente a hacerlo. Podía hacer cualquier cosa, lo que le pidieran, pero no quería tocar la campana. Y entonces vino el castigo que más de 40 años después es recordado por ella y escuchado con agrado por sus 3 hijas, y reproducido por una de ellas con el descaro de quien se toma una historia como propia y se encarga de contarla a quien pueda. 3 semanas estuvo mi mamá en un rincón del salón de clases, dando la espalda a las hileras de escritorios, mirando a través de la ventana, esperando el día en que pudiera de nuevo sentarse en su pupitre y atender las lecciones diarias, lo que sucedería solo cuando pidiera el perdón de la monja a la que se negó cuando le ordenó tocar la campana. Hasta ese rincón que se convirtió en morada por semanas, desde el que se divisaba un caspete en el otro extremo del patio, llegaban tristes notas que se mezclaban con la voz chillona de una maestra, el desordenado hablar de un grupo de niñas, el repicar de las campanas, la letra que hablaba de un hombre encerrado en prisión por haber matado al amante de su esposa. Sonia, mujer de cabellos negros, cruel, de quien nunca el condenado volvió a saber. A fuerza de costumbre, mi madre memorizó cada uno de los versos de ese tango. No sé si su castigo lo sentía como equiparable a las altas murallas de aquel presidio en el que ni el sol se veía alumbrar y que con detalle cantaba Gardel. Pienso y pienso en esos momentos que adivino como lluviosos, pero sofocantes y melancólicos, y no logro entender la tristeza inocente de mi madre al reconocer el dolor de un hombre, el dolor del amor. El tiempo pasó. La canción ya había quedado como recuerdo de ese martirio de 3 semanas ajena a las lecciones, y el perdón tuvo que ser pedido. El fin de año se aproximaba y mi mamá quería volver a su pupitre, presentar sus tareas y esperar el año siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta que la vida le regalara una hija, a quien ya había decidido bautizar como Sonia. Y los años pasaron como debía ser, y mi mamá terminó el bachillerato como debía ser, y se casó a los 21 como debía ser, y a los 22 tuvo a su primera hija, que soy yo, y que por los caprichos de un sacerdote y los delirios de mi papá, que siempre ha seguido caprichos de sotanas y parroquias, no pude llevar el nombre que con tanto recelo mi madre había cuidado para mí. Entre una guerrillera venezolana, alias Sonia, militante del partido Bandera Roja y abatida en combate días antes de mi nacimiento, y la idea de que era un nombre gitano y por definición pagano, mi padre se armó de argumentos para impedir que fuera el de su primogénito. Y eso que él desconocía el secreto gusto de mi madre por las prácticas gitanas, por su estética, por su belleza. La historia entonces de mi nombre no es nada emocionante. Salió de una revista sobre bebés en la que aparecía una lista de posibles combinaciones para bautizar a los hijos de las lectoras. Nada que contar, ninguna historia que se remonte a 40 años antes del día en que escribo estas palabras. Ningún castigo doloroso que hoy sea recordado con la misma nostalgia de las fotografías que mi abuela guarda. Mi nombre no salió de una canción escrita en un idioma desconocido, traducida al español por Carlos Koppenberg e inmortalizada para los tangueros por Carlos Gardel. No es el producto de una pena de amor y muerte, ni del silencio de una niña de 7 años que mira hacia el patio de su escuela con la prudencia de quien sabe que no tiene razones para pedir perdón y que escucha con atención una melodía que sabe al óxido de los barrotes de una cárcel. No niego que prefiero contar la historia del nombre que no llevo, y que la mejor evasiva cuando alguien pregunta por mi nombre es responder que en la mente de mi madre, durante casi 2 décadas, yo me iba a llamar Sonia. Sí. Qué historia tan bonita. Sí. Esta Jenny Giraldo es la de Twitter. Yo creo, estoy casi segura que sí.
Ah, listo. Ya subió un escalafón. Eso. Sí, qué cuca. Sí, muy linda. Ay, ven. Y eso de tocar la campana, pues eso, uno sí siente eso, ¿no, chiquito? Jenny Giraldo. No, pero qué historia tan bonita en el sentido en que es una historia de recuerdos armada a través de fotografías de la madre. O sea, ni siquiera es la historia personal. Y entonces ella Ah, es sí. armando la historia a través de unas fotografías y de algunos comentarios o de algunas cosas que habrá escuchado, le habrá contado la propia mamá o la familia de ella sobre algo que nunca fue, que finalmente es el nombre. O sea, que más fantasmal que todo eso junto. Sí, les voy a Que mostrar. más etéreo. Eso es lo etéreo. Increíble. el- esta fue la ilustración de Universos entre esas y la, esta sí la escaneé porque era más fácil. Es esta. ¿Sí la ven? De José Sanín, la ilustración, y de Jenny. Y tiene las foticos, pues, de que ella menciona ahí. ¿A qué dijo, man? Que a Esteban le iban a poner Danilo. Ah, ¿cómo? Cuarteto no se llama Mateada Maestra. Uy, yo no conozco mucho. Sí, Menos muy mal por lindo. Esteban no lo castigaron de esa manera. Mis felicitaciones. Es una persona muy, muy afortunada. Díganle que lo Bueno, envíe. entonces, que lo envidia por no llamarse Daniel. Pero a Danilo le gustaría llamarse Esteban. No, no me gustaría llamarme de ninguna manera. Me llamo así y ya, ¿qué más voy a hacer? Yo creo que yo no tengo historia de mi nombre. Bueno. Ay, verdad. Ay, no, bueno, ya, no más. Bueno, entonces, creo que solo voy a alcanzar a leer uno de Bolaño. Este es uno de los que más me gustan, se llama Llamadas Telefónicas. Pero bueno, no importa, este me gusta mucho. El otro, pues también, pero es mucho más largo. Bueno, ya, están listos. Yo los veo ahí riéndose de que me iba a llamar Natalia por Natalia. Ay, no. Sí, fue por la mami. Ay, no, Dios mío. Pero es que no hay historia. Ah, que leo el de Bolaño, la historia. Entonces, pensé que era que contara la historia, pero solo es. Listo, entonces llamadas telefónicas. B está enamorado de X. Por supuesto, se trata de un amor desdichado. B en una época de su vida estuvo dispuesto a hacer todo por X, más o menos lo mismo que piensan y dicen todos los enamorados. X rompe con él. X rompe con él por teléfono. Al principio, por supuesto, B sufre, pero a la larga, como es usual, se repone. La vida, como dicen en las telenovelas, continúa. Pasan los años. Una noche en que no tiene nada que hacer, B consigue, tras dos llamadas telefónicas, ponerse en contacto con X. Ninguno de los dos es joven y eso se nota en sus voces que cruzan España de una punta a la otra.
Renace la amistad y al cabo de unos días deciden reencontrarse. Ambas partes arrastran divorcios, nuevas enfermedades, frustraciones. Cuando B toma el tren para dirigirse a la ciudad de X, aún no está enamorado. El primer día lo pasan encerrados en casa de X, hablando de sus vidas. En realidad quien habla es X, B escucha y de vez en cuando pregunta. Por la noche, X lo invita a compartir su cama. B en el fondo no tiene ganas de acostarse con X, pero acepta. Por la mañana, al despertar, B está enamorado otra vez. ¿Pero está enamorado de X o está enamorado de la idea de estar enamorado? La relación es problemática e intensa. X cada día bordea el suicidio. Está en tratamiento psiquiátrico, pastillas, muchas pastillas que sin embargo en nada la ayudan. Llora a menudo y sin causa aparente. Así que B cuida a X. Sus cuidados son cariñosos, diligentes, pero también son torpes. Sus cuidados remedan los cuidados de un enamorado verdadero. B no tarda en darse cuenta de esto. Intenta que salga de su depresión, pero solo consigue llevar a X a un callejón sin salida o que X estima sin salida. A veces, cuando está solo o cuando observa a X dormir, B también piensa que el callejón no tiene salida. Intenta recordar a sus amores perdidos como una forma de antídoto. Intenta convencerse de que puede vivir sin X, de que puede salvarse solo. Una noche, X le pide que se marche y B coge el tren y abandona la ciudad. X va a la estación a despedirlo. La despedida es afectuosa y desesperada. B viaja en litera, pero no puede dormir hasta muy tarde. Cuando por fin cae dormido, sueña con un mono de nieve que camina por el desierto. El camino del mono es limítrofe, abocado probablemente al fracaso. Pero el mono prefiere no saberlo, y su astucia se convierte en su voluntad. Camina de noche, cuando las estrellas heladas barren el desierto. Al despertar, ya en la estación de Sants, en Barcelona, B cree comprender el significado del sueño, si lo tuviera, y es capaz de dirigirse a su casa con un mínimo consuelo. Esa noche llama a X y le cuenta el sueño. X no dice nada. Al día siguiente vuelve a llamar a X, y al siguiente. La actitud de X cada vez es más fría, como si con cada llamada B se estuviera alejando en el tiempo. Estoy desapareciendo, quién sabe. Me está borrando y sabe qué hace y por qué lo hace. Una noche, B amenaza a X con tomar el tren y plantarse en su casa al día siguiente. Ni se te ocurra, dice X. Voy a ir, dice B. Ya no soporto estas llamadas telefónicas. Quiero verte la cara cuando te hablo. No te abriré la puerta, dice X, y luego cuelga. B no entiende nada. Durante mucho tiempo piensa cómo es posible que un ser humano pase de un extremo a otro en sus sentimientos, en sus deseos. Luego se emborracha o busca consuelo en un libro. Pasan los días. Una noche, medio año después, B llama a X por teléfono. X tarda en reconocer su voz. Ah, eres tú, dice. La frialdad de X es de aquellas que erizan los pelos. B percibe, no obstante, que X quiere decirle algo. Me escucha como si no hubiera pasado el tiempo, piensa, como si hubiéramos hablado ayer. ¿Cómo estás? Dice B. Cuéntame algo, dice B. X contesta con monosílabos y al cabo de un rato cuelga. Perplejo, B vuelve a discar el número de X. Cuando contestan, sin embargo, B prefiere mantenerse en silencio. Al otro lado, la voz de X dice, bueno, ¿quién es? Silencio. Luego dice, diga, y se calla. El tiempo que separaba a B de X y que B no logra comprender, pasa por la línea telefónica, se comprime, se estira, deja ver una parte de su naturaleza. B, sin darse cuenta, se ha puesto a llorar. Sabe que X sabe que es él quien llama. Después, silenciosamente, cuelga. Hasta aquí la historia es vulgar, lamentable, pero vulgar. B entiende que no debe telefonear nunca más a X. Un día llaman a la puerta y aparecen A y Z. Son policías y desean interrogarlo. B inquiere el motivo. A es remiso a dárselo. Z, después de un torpe rodeo, se lo dice. Hace 3 días, en el otro extremo de España, alguien ha asesinado a X. Al principio, B se derrumba. Después comprende que él es uno de los sospechosos y su instinto de supervivencia lo lleva a ponerse en guardia.
Los policías preguntan por 2 días en concreto. B no recuerda qué ha hecho, a quién ha visto en esos días. Sabe, cómo no lo va a saber, que no se ha movido de Barcelona, que de hecho no se ha movido de su barrio y de su casa, pero no puede probarlo. Los policías se lo llevan. B pasa la noche en la comisaría. En un momento del interrogatorio cree que lo trasladarán a la ciudad de X y la posibilidad, extrañamente, parece seducirlo, pero finalmente eso no sucede. Toman sus huellas dactilares y le piden autorización para hacerle un análisis de sangre. B acepta. A la mañana siguiente lo dejan irse a su casa. Oficialmente, B no ha estado detenido, solo se ha prestado a colaborar con la policía en el esclarecimiento de un asesinato. Al llegar a su casa, B se echa en la cama y se queda dormido de inmediato. Sueña con un desierto, sueña con el rostro de X. Poco antes de despertar comprende que ambos son lo mismo. No le cuesta demasiado inferir que él se encuentra perdido en el desierto. Por la noche mete algo de ropa en un bolso y se dirige a la estación en donde toma un tren con destino a la ciudad de X. Durante el viaje, que dura toda la noche, de una punta a otra de España, no puede dormir y se dedica a pensar en todo lo que pudo haber hecho y no hizo, en todo lo que pudo darle a X y no le dio. También piensa, si yo fuera el muerto, X no haría este viaje a la inversa. Y piensa, por eso precisamente soy yo el que está vivo. Durante el viaje, insomne, contempla a X por primera vez en su real estatura. Vuelve a sentir amor por X y se desprecia a sí mismo, casi con desgana por última vez. Al llegar muy temprano, va directamente a casa del hermano de X. Este queda sorprendido y confuso, sin embargo lo invita a pasar, le ofrece un café. El hermano de X está con la cara recién lavada y a medio vestir. No se ha duchado, constata B, solo se ha lavado la cara y pasado algo de agua por el pelo. B acepta el café. Luego le dice que se acaba de enterar del asesinato de X, que la policía lo ha interrogado, que le explique qué ha ocurrido. Ha sido algo muy triste, dice el hermano de X mientras prepara el café en la cocina, pero no veo qué tienes que ver tú con todo esto. La policía cree que puedo ser el asesino, dice B. El hermano de X se ríe. Tú siempre tuviste mala suerte, dice. Es extraño que me diga eso, piensa B, cuando yo soy precisamente el que está vivo. Pero también le agradece que no ponga en duda su inocencia. Luego el hermano de X se va a trabajar y B se queda en su casa. Al cabo de un rato, agotado, cae en un sueño profundo. X, como no podía ser menos, aparece en su sueño. Al despertar, cree saber quién es el asesino. Ha visto su rostro. Esa noche sale con el hermano de X. Entran en bares y hablan de cosas banales y por más que procuran emborracharse, no lo consiguen. Cuando vuelven a casa, caminando por calles vacías, B le dice que una vez llamó a X y que no habló. Qué putada, dice el hermano de X. Solo lo hice una vez, dice B, pero entonces comprendí que X solía recibir ese tipo de llamadas y creía que era yo. ¿Lo entiendes? Dice B. ¿El asesino es el tipo de las llamadas anónimas? Pregunta el hermano de X. Exacto, dice B. Y X pensaba que era yo. El hermano de X arruga el entrecejo. Yo creo, dice, que el asesino es uno de sus examantes. Mi hermana tenía muchos pretendientes. B prefiere no contestar. El hermano de X, a su parecer, no ha entendido nada y ambos permanecen en silencio hasta llegar a casa. En el ascensor, B siente deseos de vomitar. Lo dice, voy a vomitar. Aguántate, dice el hermano de X. Luego caminan a prisa por el pasillo. El hermano de X abre la puerta y B entra disparado buscando el cuarto de baño. Pero al llegar allí ya no tiene ganas de vomitar. Está sudando y le duele el estómago, pero no puede vomitar. El inodoro, con la tapa levantada, le parece una boca toda encías riéndose de él, o riéndose de alguien en todo caso. Después de lavarse la cara, se mira en el espejo. Su rostro está blanco como una hoja de papel. Lo que resta de noche apenas puede dormir y se lo pasa intentando leer y escuchando los ronquidos del hermano de X. Al día siguiente se despiden y B vuelve a Barcelona. Nunca más visitaré esta ciudad, piensa, porque X ya no está aquí. Una semana después, el hermano de X lo llama por teléfono para decirle que la policía ha cogido al asesino. El tipo molestaba a X, dice el hermano, con llamadas anónimas.
B no responde. Un antiguo enamorado, dice el hermano de X. Me alegra saberlo, dice B. Gracias por llamarme. Luego el hermano de X cuelga y B se queda solo. Fin. Sí, yo también quería poner una carita triste. Mari, lo que le diga a su corazón. Sí, es muy bueno. Pues a mí me encanta. Me encanta como ese tono, ay, yo no sé, como policíaco para contar una historia, no sé, como de amor, no sé. Le mete a uno ahí como ese sustico del misterio. Pues es bacancito. Muy bolaño. Bueno, eso es todo. Pues ya son las 10. Feminismo, sí. Se nos fue el tiempo rápido hoy. Bueno, casi siempre nos va muy rápido. Realmente yo no siento Eran, estas horas de lectura, no las siento para nada. eran larguitos todos, entonces por eso de pronto también. Y hablamos ahí bacano. Menos cuando uno lee, uno es como, fue madre. Bueno, cuando Luisa lee sus 2 horas seguidas, esos cuentos larguísimos, la historia sin fin, es otra cosa. Amor, no me haga bullying, que fue el que más ha gustado, mijo. Mentira, Cuando yo aquí de pretenciosa. Mentira. iba a leer dos, pero pues no, igual ya. La No, si quieres, próxima lo guardo. Nati, ¿cuáles quieres más ibas a leer, leer para leerlos? No, solo Días de 1978, que es como mi cuento súper favorito de online. si Y quieres, bueno, dale. pero es más largo, es más largo. Lo puedo guardar. Así no me toca buscar tanto para la próxima. Ah, Ah, bueno, bueno, lo leo. también es una buena estrategia. Mi hermano también dice teatro. Pues no sé. Si quieren, lo leo. Igual yo lo amo. Pero este es más raro. Como quieras, dale. Sí. Bueno, leámoslo. Ay, tan rogada. Bueno, hágale pues. Vean eso. Aquí dice 24:31 minutos. Bueno. No, es que es bonito oírlos emocionados. No es por rogar. Bueno. Ah, bueno, es que me gusta. Ah, ¿cómo lo devuelvo? Ah, ya. Listo. Bueno, Espera, ¿cómo se llama este nuevo? Días de 1978. Perfecto. Este creo que es ¿de dónde es que está este cuento? Bueno, no me acuerdo si es de putas asesinas. Yo creo que sí. Sí, es de putas asesinas. Bueno, dice. En cierta ocasión, B asiste a una fiesta de chilenos exiliados en Europa. B acaba de llegar de México y no conoce a la mayoría de los asistentes. La fiesta, en contra de las expectativas de B, es familiar. Los invitados están unidos no solo por lazos de amistad, sino también por lazos de parentesco. Los hermanos bailan con las primas, las tías con los sobrinos. El vino corre en abundancia. En determinado momento, posiblemente al amanecer, un joven se encara con B utilizando un pretexto cualquiera. La discusión es lamentable e inevitable. El joven U
hace gala de una bibliografía demencial. Confunde a Marx con Feuerbach, al Che con Franz Fanon, a Rodó con Mariátegui, a Mariátegui con Gramsci. La hora de la discusión, por lo demás, no es la más apropiada. Las primeras luces de Barcelona suelen enloquecer a algunos trasnochadores, a otros los dotan de una frialdad de ejecutores. Esto no lo digo yo, esto lo piensa B, y consecuentemente sus respuestas son gélidas, sarcásticas, un casus belli más que suficiente para las ganas de pelear que tiene U. Pero cuando la pelea ya es inminente, B se levanta y rehúsa el enfrentamiento. U lo insulta, lo desafía, golpea la mesa y tal vez la pared con el puño. Todo inútil. B no le hace caso y se marcha. Aquí podría terminar la historia. B detesta a los chilenos residentes en Barcelona, aunque él irremediablemente es un chileno residente en Barcelona. El más pobre de los chilenos residentes en Barcelona, y también probablemente el más solitario. O eso cree él. En su memoria, el incidente se asemeja, más que nada, a una pelea de liceo. La violencia de U, sin embargo, lo lleva a sacar amargas conclusiones, pues U ha militado y tal vez aún milita en uno de los partidos de izquierda que B contemplaba en aquella época con más simpatía. La realidad, una vez más, le ha demostrado que la demagogia, el dogmatismo y la ignorancia no son patrimonio de ningún grupo concreto. Pero B olvida o trata de olvidar el incidente y sigue viviendo. De forma vaga, como si hablaran de un muerto, periódicamente le llegan noticias de U. En el fondo, B preferiría no saber nada, pero si uno frecuenta a ciertas personas, es imposible no enterarse de lo que ocurre alrededor o de lo que la gente cree que ocurre. Así, B sabe ahora que U ha obtenido la nacionalidad española o que U asistió una noche, acompañado por su mujer, a un concierto de un grupo folclórico chileno. Es más, por un segundo, B imagina a U y a la mujer de U sentados en un teatro que paulatinamente se va llenando de gente, a la espera de que suba el telón y aparezca el grupo folclórico, tipos de pelo largo y con barba, iguales, en cierto modo, que U, e imagina también a la mujer de U, a la que solo ha visto una vez y que le parece guapa, con un punto de extrañeza, una mujer que está en otra parte, que saluda, como saludaba en aquella fiesta, desde otra parte, y que mira el telón, que a uno se levanta y a su marido desde otra parte, un lugar informe tamizado por sus ojos grandes y plácidos. Pero ¿cómo puede tener esa mujer los ojos plácidos? ¿Quién sabe? No hay respuesta. Una noche, sin embargo, llega una respuesta, aunque no la respuesta que B esperaba. Mientras cena con una pareja de chilenos, B se entera de que U está internado en un psiquiátrico tras haber intentado matar a su mujer. Tal vez esa noche B ha bebido demasiado. Tal vez la historia que cuenta la pareja de chilenos está exagerada hasta niveles caricaturescos. Pero lo cierto es que B escucha el relato de las adversidades de U con sumo placer y luego, imperceptiblemente, con una sensación de victoria, una victoria irracional, mezquina, en la que entran en escena todas las sombras de su rencor y también de su desencanto. Imagina a U corriendo por una calle vagamente chilena, vagamente latinoamericana, aullando o profiriendo gritos, mientras a los lados los edificios comienzan a humear, sostenidamente, aunque en ningún momento es posible discernir ni una sola llama. A partir de entonces, B, cada vez que se encuentra con esta pareja de chilenos, indefectiblemente pregunta por U y así se entera de forma paulatina, como si las noticias para su secreta satisfacción se fueran escaseando cada quincena o cada mes, de que U ha salido del psiquiátrico, de que U ya no trabaja, de que la mujer de U no lo ha abandonado, algo que a B le parece francamente heroico, de que en ocasiones U y su mujer hablan de volver a Chile. A la pareja de amigos chilenos, por supuesto, la idea de volver a Chile les resulta seductora. A B le parece una idea atroz. ¿Pero uno era de izquierdas? Pregunta. ¿Pero uno era del MIR? Aunque no lo dice, B compadece a la mujer de U. Porque una mujer como esa se ha enamorado de un tipo como aquel. En alguna ocasión, incluso los imagina haciendo el amor. U es alto y rubio y sus brazos son fuertes. Si aquella noche hubiéramos peleado, piensa, yo habría perdido. La mujer de U es delgada, tiene las caderas estrechas y el pelo negro.
¿De qué color son sus ojos? Piensa B. Verdes, unos ojos muy bonitos. En ocasiones a B le da rabia pensar en U y en su mujer. Si pudiera, si fuera posible, los olvidaría para siempre. Solo los ha visto una vez, pero lo cierto es que la imagen de ambos, enmarcada en aquella fiesta lamentable, perdura en su memoria de forma misteriosa, como si estuviera allí para decirle algo, algo que es importante, pero que B, por más vueltas que le da, no sabe qué es. Una noche, mientras pasea por las Ramblas, encuentra de casualidad a sus amigos chilenos. Estos van acompañados por U y por la mujer de U. Inevitablemente tiene que saludarlos. La mujer de U le sonríe y su saludo se podría considerar efusivo. U, por el contrario, apenas le dirige la palabra. Por un instante, B piensa que U se está haciendo el tímido o el distraído. En su actitud no percibe, sin embargo, el menor signo de agresividad. De hecho, es como si U lo viera por primera vez. ¿Está fingiendo? ¿Este desinterés es natural o es producto de su brote psicótico? La mujer de U, como si quisiera atraer la atención de B, habla de un libro que acaba de comprar en uno de los kioscos de las Ramblas. Exhibe el libro, se lo muestra, le pregunta qué opinión le merece el autor. B confiesa a su pesar que no lo ha leído. Tienes que leerlo, dice la mujer de U, y luego añade, si quieres, cuando lo termine, te lo presto. B no sabe qué decir. Se encoge de hombros. Balbucea un sí que no lo compromete a nada. Al despedirse, la mujer de U lo besa en la mejilla. U le da un apretón de manos. Nos veremos pronto, dice. Cuando se queda solo, B piensa que U ya no le parece tan alto ni tan fuerte como en la fiesta. De hecho, es solo un poco más alto que él. La imagen de su mujer, por el contrario, ha crecido y ha ganado brillo hasta un nivel insospechado. Esa noche a B, por motivos ajenos a este encuentro, le cuesta conciliar el sueño y en un momento de su insomnio vuelve a pensar en U. Lo imagina en el psiquiátrico de San Boy. Lo ve atado a una silla, retorciéndose de rabia mientras unos médicos o la sombra de unos médicos le aplican electrodos a la cabeza. Un tratamiento de esa naturaleza, piensa, tal vez pueda empequeñecer a una persona alta. Todo parece absurdo. Antes de quedarse dormido, se da cuenta de que su deuda con U ya está saldada. Sin embargo, la historia no ha acabado. B lo sabe, y sabe también que su historia con U no es una vulgar historia de rencores. Pasan los días. Al principio, B intenta, con un impulso que tiene algo de autodestructivo, encontrar a U, a la mujer de U, y para tal fin visita, como nunca lo había hecho, las casas de los chilenos exiliados en Barcelona que conoce y oye sus problemas, sus comentarios sobre la cotidianidad con una mezcla de horror e indiferencia que disfraza detrás de una mirada de aparente interés. Pero U y su mujer nunca están, nadie los ha visto. Todos, por supuesto, tienen algo que contar, alguna opinión pertinente que emitir sobre la desgracia que planea sobre ellos. Pero lo único cierto, concluye B al cabo de tantas visitas y monólogos, es que U y su mujer evitan la sociedad de sus iguales. Después el impulso pierde potencia, se agota y B regresa a sus costumbres. Un día, sin embargo, encuentra a la mujer de U en el mercado de la Boquería. La ve desde lejos. Va acompañada por una chica a la que B no conoce. Están detenidas junto a un puesto de frutas exóticas. Mientras se acerca a ellas, observa que el rostro de la mujer de U ha ganado en profundidad. Ya no es solo una mujer hermosa, sino que ahora parece también una mujer interesante. La saluda. La respuesta de la mujer de U es distante, como si no lo reconociera. Durante un segundo, B piensa que, en efecto, no lo ha reconocido y procede a presentarse. Le recuerda la última vez que se vieron, el libro que ella le recomendó. Incluso habla de la malhadada fiesta en donde se conocieron. La mujer de U asiente a todo lo que B dice, pero en sus gestos se percibe una desgana en aumento, como si su más ferviente deseo fuera que B desapareciera. Confundido, B sigue junto a ellas, aunque en su fuero interno sabe que lo mejor sería despedirse inmediatamente. En el fondo, B espera algo, una señal, una palabra que certifique su equivocación, pero la señal no llega. La mujer de U intenta no verlo. La otra mujer, por el contrario, lo observa con detenimiento y a esa mirada B se aferra como a un clavo ardiendo.
La amiga de la mujer de U se llama K y no es chilena, sino danesa. Su español es malo, pero inteligible. No hace mucho que vive en Barcelona y apenas conoce la ciudad. B se ofrece a mostrársela. K acepta. Así que esa misma noche, B se encuentra con la danesa y pasean por el barrio gótico. Él sin saber muy bien por qué está haciendo lo que está haciendo. Ella feliz y un poco bebida, pues han visitado ya un par de viejas tabernas. Y hablan y K lo hace fijarse con más detenimiento en las sombras que proyectan sus cuerpos sobre los viejos muros, sobre las calles adoquinadas. Son sombras que tienen vida propia, dice K. En un primer instante, B apenas le presta atención, pero luego observa su sombra, o tal vez sea la sombra de la danesa, y por un segundo tiene la impresión de que esa silueta oscura y alargada lo mira de reojo. Siente un sobresalto. Después los tres o los cuatro se hunden en una oscuridad informe. Esa noche duerme con K. La danesa estudia antropología con la mujer de U, y aunque no es lo que se dice una amiga íntima, de hecho solo son compañeras de universidad, cuando empieza a amanecer se pone a hablar de ella, tal vez porque es la única persona que ambos conocen. Poco es lo que ve Saca en limpio. La información de K abunda en lugares comunes. Es una buena persona, siempre dispuesta a hacer un favor. Es una estudiante inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Quién sabe, que no ha ido nunca a la universidad. Aunque, y esto lo afirma sin ninguna prueba, basándose únicamente en su intuición femenina, está llena de problemas. ¿Qué clase de problemas? Pregunta B. No lo sé, dice K. Problemas de todo tipo. Pasan los días. B deja de buscar a U o a la mujer de U en las casas de los chilenos exiliados en Barcelona. Cada 2 o 3 días se ve con K y hacen el amor, pero ya no hablan de la mujer de U y las raras veces que K la saca a colación, B se hace el desentendido o procura escuchar a su amiga con distancia y displicencia, procurando, sin que le cueste demasiado, ser objetivo, como si K hablara de antropología social o de la sirenita de Copenhague. Vuelve a su cotidianidad, que es una manera de decir que vuelve a su propia locura o a su propio aburrimiento. Con K, por otra parte, no hace vida social, lo que lo exime de cualquier encuentro no deseado o dictado por el azar. Un día, después de mucho tiempo sin ir a verlos, sus pasos los llevan a la casa de la pareja de chilenos que son sus amigos. B espera encontrarlos solo a ellos. B espera cenar con ellos y para tal fin se presenta con una botella de vino. Al llegar, la casa está virtualmente tomada. Allí están sus amigos, pero también hay otra chilena, una mujer mayor de unos 50 años, que se gana la vida echando las cartas del tarot, y una chica de unos 16 años, pálida y desabrida, con fama entre el círculo de exiliados de ser una lumbrera, fama que a la postre resultó infundada, hija de un dirigente obrero asesinado por la dictadura, y el novio de esta chica, un dirigente comunista catalán, por lo menos 20 años mayor que ella, y también está la mujer de U, con las mejillas rojas y en los ojos las señales de haber llorado, y en la sala, sentado en un sillón, como si no supiera qué ocurre, U. El primer impulso de B es marcharse de inmediato con su botella de vino, pero se lo piensa mejor, aunque la verdad es que no haya motivos para permanecer allí y se queda. La atmósfera que se respira en la casa de sus amigos es fúnebre. El ambiente, los movimientos que se registran son de conciliábulo, pero no de conciliábulo general, sino de conciliábulos en petit comité o conciliábulos fragmentados en las diferentes habitaciones de la vivienda, como si una conversación entre todos estuviera vedada por motivos indecibles que todos acatan. La bruja y la dueña de la casa están encerradas en el estudio del dueño de la casa. La chica pálida, el dueño de la casa y la mujer de U están encerrados en la cocina. El novio de la chica pálida y la dueña de la casa están encerrados en el dormitorio. La mujer de U y la chica pálida están encerradas en el baño. La bruja y el dueño de casa están encerrados en el pasillo, lo que ya es mucho decir. Incluso en uno de los vaivenes, el propio B se ve a sí mismo encerrado en la habitación de invitados con la dueña de la casa y la chica pálida mientras escucha a través del tabique la voz aguda de la bruja que habla o salmodia una advertencia a la mujer de U, ambas encerradas en el patio trasero.
El único que permanece sentado en un sillón en la sala durante todo el rato, como si la agitación no fuera con él o proviniera de un mundo ilusorio, es U. Y hacia allá se dirige B, después de escuchar un caudal de informaciones confusas, cuando no contradictorias, de las cuales lo único que le ha quedado claro es que U, esa misma mañana, ha intentado suicidarse. En la sala, U lo saluda con un gesto que no se puede considerar amistoso, pero tampoco agresivo. B se sienta en un sillón colocado enfrente del sillón de U. Durante un rato, ambos permanecen en silencio, mirando el suelo, observando el ir y venir de los demás, hasta que B se da cuenta de que U tiene la televisión encendida, sin sonido, y que parece interesado en el programa. Nada hay en el rostro de U que delate a un suicida o un intento de suicidio, piensa B. Al contrario, en su rostro es dable percibir una serenidad desconocida o que al menos B desconoce. La cara de U en su memoria se ha quedado fija en la cara que tenía el día de la fiesta, una cara sanguínea, atrapada entre el miedo y el rencor, o la cara de cuando lo encontró en las Ramblas, una máscara inexpresiva, aunque tampoco pueda decirse que ahora su cara sea excesivamente expresiva, tras la cual se escondían los monstruos del miedo y el rencor. El rostro de ahora le parece lavado, como si hubiera permanecido durante horas o tal vez días sumergido en el lecho de un río de flujo poderoso. Solo la televisión sin sonido y sus ojos secos que siguen cuidadosamente los movimientos que suceden en la pantalla, mientras en la casa se escuchan los murmullos de los chilenos que discuten de forma estéril sobre la posibilidad de internarlo otra vez en Sandboy, le proporcionan a B la certeza de que efectivamente allí ocurre algo extraordinario. Y luego se desata, o más propiamente se desprende, un movimiento en apariencia insignificante, un movimiento claramente de reflujo. B observa, sin moverse del sillón en que está sentado, cómo todos los que hasta hace un momento discutían y parlamentaban en pequeños grupos se dirigen en fila india hacia el dormitorio de los dueños de la casa, excepto la chica pálida, la hija del dirigente sindical asesinado, que en un gesto que no sabe si considerar de rebeldía, de aburrimiento o de vigilancia, se instala en la sala, en una silla no muy alejada del sillón en donde U ve la tele. La puerta del dormitorio se cierra, se acaban los ruidos en sordina. Tal vez ese hubiera sido un buen momento para marcharse, piensa B. En lugar de eso, lo que hace es abrir la botella de vino y ofrecerle un vaso a la chica pálida, que lo acepta sin pestañear, y a U, que solo bebe un sorbito, como para no hacerle un desprecio a B, pero que en realidad no tiene ganas o no puede beber. Y entonces, mientras beben o fingen que beben, la chica pálida se larga a hablar y les cuenta la última película que ha visto. Muy mala, dice, y luego les pregunta si ellos han visto alguna que esté bien y que se la puedan recomendar. La pregunta en realidad es retórica. La chica pálida, al formularla, lo que está haciendo es sugerir una jerarquía en la cual ella reina en uno de los lugares más altos. No carece de delicadeza. En la pregunta asimismo está implícita la voluntad, su voluntad, pero también una voluntad superior, ajena a todo salvo al buen azar, de considerar a B y a U parte de esa jerarquía, lo que no deja de ser una muestra palpable de su sentido integrador, incluso en circunstancias como aquella. U abre la boca por primera vez y dice que hace mucho que no va al cine. Contra lo que B hubiera esperado, el timbre de su voz es perfectamente normal, bien modulado, con un tono que transparenta una leve tristeza, un tono chileno, un tono piramidal que no desagrada a la chica pálida ni habría desagradado a los que están encerrados en el dormitorio si hubieran tenido la ocasión de escucharlo. Ni siquiera desagrada a B, a quien ese tono le trae resonancias extrañas. Una película en blanco y negro y muda, en la que de pronto todos se ponen a gritar de forma incomprensible y ensordecedora, mientras en el centro del objetivo una estría roja comienza a formarse y extenderse por el resto de la pantalla. Esta visión o esta premonición, si podemos llamarla así, pone tan nervioso a B que sin quererlo abre la boca y dice que él sí que ha visto recientemente una película y que la película es muy buena. Y acto seguido, aunque en el fondo lo que desea es levantarse de ese sillón y salir de la sala y de la casa y alejarse de ese barrio, se pone a contar la película.
Se la cuenta a la chica pálida, que lo escucha con una expresión de disgusto y de interés en el rostro, como si el disgusto y el interés fueran indisociables. Pero en realidad a quien se la está contando es a U, o eso es lo que, en medio de sus palabras torpes y rápidas, la conciencia de B cree. En su memoria, esta película está marcada a fuego. Aún hoy la recuerda, incluso en pequeños detalles. En esa época la acababa de ver, así que su narración debió de ser, por lo menos, vívida. La película cuenta la historia de un monje pintor de íconos en la Rusia medieval. A través de las palabras de B van desfilando los señores feudales, los popes, los campesinos, las iglesias quemadas, las envidias y la ignorancia, las fiestas y un río de noche, las dudas y el tiempo, la certeza del arte, la sangre que es irremediable. Tres personajes aparecen como figuras centrales, si no en la película, sí en la narración que de la película rusa hace este chileno en una casa de chilenos, enfrente del sillón de un chileno suicida frustrado en una suave tarde de primavera en Barcelona. El primer personaje es el monje pintor. El segundo personaje es un poeta satírico, en realidad una especie de beatnik, un goliardo, un tipo pobre y más bien ignorante, un bufón, un billón perdido en las inmensidades de Rusia, a quien el monje, sin pretenderlo, hace apresar por los soldados. El tercer personaje es un adolescente, el hijo de un fundidor de campanas, quien tras una epidemia afirma haber heredado los secretos paternos en aquel difícil arte. El monje es el artista integral e íntegro. El poeta caminante es un bufón, pero en su rostro se concentra toda la fragilidad y el dolor del mundo. El adolescente fundidor de campanas es Rimbaud, es decir, es el huérfano. El final de la película, dilatado como un nacimiento, es el proceso de fundición de la campana. El señor feudal quiere una campana nueva, pero una plaga ha diezmado a la población y ha muerto el fundidor. Los hombres del señor feudal van a buscarlo, pero solo encuentran una casa en ruinas y al único sobreviviente, su hijo. El adolescente los intenta convencer de que él sabe cómo se hace una campana. Tras algunas dubitaciones, los esbirros del señor se lo llevan consigo, no sin antes advertirle que pagará con su vida si la campana sale defectuosa. El monje, que voluntariamente ha dejado de pintar y que se ha impuesto el voto de silencio, pasa de vez en cuando por el campo en donde los trabajadores están construyendo la campana. El adolescente a veces lo ve y se burla de él. El adolescente se burla de todo. Le hace preguntas que el monje no contesta. Se ríe de él. En los alrededores de la ciudad amurallada, a la par que avanza el proceso de construcción de la campana, va creciendo una especie de romería popular a la sombra de los andamiajes de los trabajadores. Una tarde, mientras pasa por allí en compañía de otros monjes, el monje pintor se detiene para escuchar a un poeta, que resulta ser el beatnik al que por su culpa hace muchos años encarcelaron. El poeta lo reconoce y le echa en cara su pasada acción y le relata con palabras brutales y con palabras infantiles las penalidades que ha pasado, lo cerca que ha estado, día a día, de la muerte. El monje, fiel a su voto de silencio, no le contesta, aunque por la forma en que lo mira uno se da cuenta de que lo asume todo, lo que le toca y lo que no le toca, y que le pide perdón. La gente mira al poeta y al monje y no entiende nada, pero le ruegan al poeta que siga contándoles historias, que deje al monje en paz y que continúe haciéndolos reír. El poeta está llorando, pero cuando se vuelve a su auditorio recobra el buen humor. Y así pasan los días. A veces el señor feudal y sus nobles se acercan a la improvisada fundición para ver los trabajos de la campana. No hablan con el adolescente, sino con un esbirro del señor feudal que sirve de intermediario. También pasa el monje y observa, con interés creciente, los trabajos. El interés del monje ni el propio monje lo comprende. Por otra parte, la cuadrilla de artesanos que está a las órdenes del adolescente se preocupa por este, lo alimentan, bromean con él. Con el trato diario le han cogido afecto. Y por fin llega el gran día. Levantan la campana. Alrededor del andamiaje de madera, desde donde cuelga y desde donde se la hará tañer por primera vez, se reúne todo el mundo. El pueblo entero ha salido al otro lado de la muralla.
El señor feudal y sus nobles, e incluso un joven embajador italiano al que los rusos le parecen unos salvajes, esperan. También el monje, confundido entre la multitud, espera. Tocan la campana. El repique es perfecto. Ni la campana se quiebra ni el sonido se apaga. Todos felicitan al señor feudal, incluso el italiano. El pueblo está de fiesta. Cuando todo acaba, en lo que antes era una romería y ahora es un gran espacio lleno de escombros, solo quedan dos personas junto a la abandonada fundición, el adolescente y el monje. El adolescente está sentado en el suelo y llorando a moco tendido. El monje está de pie junto a él y lo observa. El adolescente mira al monje y le dice que su padre, ese cerdo borracho, jamás le enseñó el arte de la construcción de campanas, que prefirió morirse llevándose el secreto consigo, que él aprendió solo, mirándolo, y luego sigue llorando. Entonces el monje se agacha y rompiendo un voto de silencio que había jurado iba a ser de por vida, le dice, ven conmigo al monasterio, yo volveré a pintar y tú harás campanas para las iglesias, no llores más. Y ahí acaba la película. Cuando B deja de hablar, U está llorando. La chica pálida está sentada en la silla y mira algo por la ventana, tal vez solo la noche. Debe de ser una buena película, dice, y sigue mirando algo que B no ve. Entonces U se bebe de un solo trago su vaso de vino y le sonríe a la chica pálida y luego a B y esconde la cabeza entre las manos. La chica pálida se levanta en silencio y cuando vuelve viene acompañada por la mujer de U y por la dueña de la casa. La mujer de U se arrodilla junto a U y le acaricia el pelo. El dueño de la casa y la bruja se asoman por el pasillo, sin decir nada, hasta que la bruja ve la botella de vino olvidada sobre la mesa y se sirve una copa. Ese gesto es como un pistoletazo de salida. Todos proceden a llenarse una copita de vino. La bruja hace un brindis. El dueño de la casa hace un brindis. La chica pálida hace un brindis. Cuando B quiere llenar otra vez su vaso, ya no queda más vino. Adiós, les dice a los dueños de la casa, y se va. Solo cuando llega al portal que está oscuro y a la calle que lo aguarda, se da cuenta de que no le contó a U la película, sino a sí mismo. Aquí debería acabar este relato, pero la vida es un poco más dura que la literatura. Bella no vuelve a ver a U ni a la mujer de U. De hecho, Bella no necesita a U ni al fantasma radiante que su imagen derruida le sugería. Un día, sin embargo, se entera de que U ha ido a París a visitar a un antiguo compañero de partido. El viaje no lo ha realizado solo. U parte acompañado por otro chileno. Viajan en tren. Poco antes de llegar a París, U se levanta sin decir nada y ya no vuelve a su compartimento. El compañero se despierta cuando el tren se pone en marcha. Busca a U y no lo encuentra. Tras hablar con el revisor, concluye que U se ha bajado en la estación que acaban de dejar atrás. A esa misma hora, de madrugada, el teléfono suena en casa de U. Cuando su mujer por fin se despierta y se levanta y va hasta la sala, el teléfono deja de sonar. Poco después suena el teléfono en casa de un amigo, quien sí levanta el auricular a tiempo y puede hablar con U. Este le dice que está en un pueblo francés que no conoce, que iba a París pero que de improviso, inexplicablemente, se le fueron las ganas y que ahora se dispone a volver a Barcelona. El amigo le pregunta si tiene dinero. U contesta afirmativamente. Según este amigo, U parece tranquilo, incluso aliviado de haber tomado esta decisión. Así que el tren en el que iba U sigue su viaje a París, hacia el norte, y U comienza a caminar por el pueblo, hacia el sur, como si de pronto se hubiera quedado dormido y quisiera volver a Barcelona caminando. No vuelve a telefonear. Junto al pueblo hay un bosque. En algún momento de la noche, U abandona el camino y se interna en el bosque. Al día siguiente, un campesino lo encuentra colgando de un árbol, ahorcado con su propio cinturón. Una empresa no tan fácil como a simple vista puede parecer. El pasaporte, los demás papeles de U, el carnet de conducir, la cartilla de la seguridad social, los gendarmes los localizan esparcidos lejos del cadáver, como si U los hubiera arrojado mientras caminaba por el bosque o como si los hubiera intentado esconder. Sí.
Aló, aló, se durmió el resto. Bolaño siempre es muy bueno. Estoy aquí. Picnic. Oh, bravo, Luisa. Yo la busqué, es interesante, es como una generación de previa a los hippies estadounidenses en mediados de los 50. Chistoso. Sí, es muy interesante pues todo ese tema político, además pues del drama personal de U y todo lo que representa para ver pues la imagen de U. El tema de la política en Chile es bastante fuerte. A ver, nosotros de Mm, pronto acá hemos estado muy acostumbrados al tema, lástima que no estén esos dos chicos, Mariluz y Esteban, que sí, podrían son los... dar un poquito el panorama, pero acá nos acostumbramos tanto al tema de la violencia y se nos volvió tan panorama ese asunto que, que uno sabe que hay personas que militan en derecha, en izquierda y bueno, y en general no los quiere y ya. Pero en Chile hay un dolor todavía guardado de la época de la dictadura. Entonces son muy fuertes los enfrentamientos entre lo que es el comunismo, que allá hay un partido comunista bastante fuerte, y los que no son comunistas, y las discusiones políticas suelen ser un poco más fuertes de lo que aquí serían, o de lo que aquí eran antes, porque o mejor dicho, como eran antes, cuando solamente existían dos partidos, que era el liberal y el conservador, y las peleas familiares eran grandísimas. Ahora ya las hay por los uribistas y no uribistas, pero no llegan como a esa magnitud o a esa delicadeza que llegan en Chile, que ha sido bastante fuerte. Muy interesante el contexto que propone Bolaños ahí. Sí, Una yo cosa que me también. gustó mucho de lo que ¿Qué, qué? escribía, sí, perdón, Nata, No, no, sí, sí, dime, dime. ¿no? Que decía como esto no lo pensaba yo, sino que lo pensaba B. Como, bueno, acá Ah, no estoy sí, diciendo nada personal mío, sino que es realmente el pensamiento de B, pero lo tiene que afirmar. Esa parte me sí, pareció muy al comienzo. sí, muy bacano. Pues esa forma de narrar que Bolaño tuvo en ese libro fue muy bacana, con eso de B y no sé qué. Que de hecho creo que no. Ah, bueno, en esos dos primeros libros de cuentos, ¿no? En llamadas telefónicas y en putas asesinas. Pero, pero es raro, o sea, creo que da como esa sensación policíaca, pues. Em, y sí, yo creo que este cuento es totalmente sobre el contexto de ese político y sobre otras cosas que, No, que obviamente, habría que obviamente. mirar. No, 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 Sí, ya hay cosas que me fuertes, ¿cierto? encanta. Los temas psiquiátricos, la carga psicológica, los problemas que tienen ellos, el, sí, el tema ahí ya más de psicoanálisis, del deseo de la mujer del contrario, de una proyección que tiene él. Bueno, entonces hay muchas cosas ahí que se pueden discutir. Malo, ¿qué era lo que ibas a decir? Qué Termina la malo ese que grabación, no ¿te sabe. pregunta? Va a terminar la grabación y te seguimos hablando. Que les da Bueno, miedo hablar gracias a mientras todos. estamos.